Ya estamos en contacto y le agradecemos siempre la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública, comentarista del portal de opinión El Montonero. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba. Buen día, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Bien, temas para analizar en medio del contexto de la emergencia hay suficientes, ¿no? Ayer el gobierno ha dictado una serie de medidas, ¿no? La ampliación de la emergencia, la focalización en regiones y una serie de acciones que de una u otra manera darían la impresión que el gobierno no tiene un norte claro, el gobierno no tiene una estrategia clara. ¿Cómo está analizando usted el tema? Mire, en primer lugar, creo que el gobierno lo que ha hecho el día de ayer al promulgar el decreto de urgencia, perdón, el decreto supremo de prórroga hasta el 30 de septiembre es continuar en la misma línea. Por otro lado, se mantiene los días domingos como inamovilidad total y mantiene el toque de queda a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Lo que ha hecho es simplemente un poco reorganizar las provincias de tal manera que, según las evaluaciones que ha hecho el gobierno, ha levantado en muchas provincias, muchas regiones y ha mantenido ya menos regiones en el estado de emergencia. Pero lo cierto es que no ha cambiado en absoluto ninguna estrategia, todo sigue igual, seguimos avanzando en lo que hemos llamado la historia natural de la enfermedad, es decir, vamos a la inmunidad de rebaño, porque las estrategias no han cambiado. Por otro lado, también hay que señalar que el gobierno ha señalado que el problema fundamental que tiene esta pandemia es el recurso humano. Según ha señalado, no hay suficientes médicos y servidores, sobre todo en regiones claves. Y ha puesto el ejemplo de Puno, por ejemplo. Entonces, en esa circunstancia, se ha presentado también problemas con el sector laboral de la salud, tanto en el Ministerio de Salud como en ESalud, y entonces la situación se ha agravado aún más, pero no hay respuesta. Ante eso, el Congreso de la República ha promulgado una ley que de alguna manera resarce derechos laborales que tenían los servidores, y la polémica ha sido que van a apelar al Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional esa norma, con lo cual los problemas laborales en el sector se agravan, porque como es natural, el gremio médico y le ha señalado al presidente que en lugar de presentar una medida de inconstitucionalidad, lo que debería hacer es dar curso a ese tema. Y el otro tema que me preocupa muchísimo es que aún no resuelven temas esenciales, ¿no? Seguimos con el problema del oxígeno, seguimos con el problema de los equipos de protección, seguimos con los problemas con los medicamentos que se requieren para las unidades de cuidados intensivos, y esto parece ser una crónica ya anunciada de que en esa área es complicado realizar. Mire usted, se señaló que había un oligopolio en el oxígeno medicinal al 99%, que solamente habían 2 empresas que comercializaban esto en el Perú. Se planteó por un decreto de urgencia que el oxígeno medicinal puede ser del 93% de concentración hacia arriba, y todas esas normas se dieron con la finalidad de manejar el abastecimiento del oxígeno, pero estamos a 5 meses, y es más, esa disminución de la concentración del 99% al 93%, se dio un decreto de urgencia que culmina en el mes de diciembre, y aún así, hasta la fecha, el Ministerio de Salud no cambia el petitorio único nacional que señale que el oxígeno medicinal que tienen que comprar los funcionarios del Ministerio de Salud sea del 93%. Entonces, aquí se suma una serie de aspectos de orden político muy generales, que tiene que ver con la suspensión, en primer lugar, de las garantías constitucionales, porque esto se ha prorrogado, la inviolabilidad de domicilio, la libre tránsito y una serie de derechos constitucionales, y esos derechos constitucionales que representan un costo social para el país,
¿no? Un enorme costo social, no solamente económico y político, sino un costo social. Y por otro lado, cuando, miren ustedes, y aquí voy a entrar a un tema un poco polémico, cuando se trata de levantar otro derecho constitucional, que es el de los contratos ley, ahí sí saltan todo el mundo, y ese es inamovible. O sea que yo creía que los derechos más importantes son los derechos de las personas naturales, ¿no? De nosotros, los seres humanos. Sin embargo, esos derechos que son también que por una situación de emergencia y por emergencia, por ejemplo, solamente es la suspensión del cobro de peajes por emergencia, no era definitivo, eso sí no se podía realizar porque eso es inamovible. Entonces, ahí cuando uno comienza a ver que la proporcionalidad de derechos, cuando uno hace un estudio de qué derecho se afecta y qué derecho no se afecta en una emergencia, uno se da cuenta que siempre se afectan solo los derechos de las personas naturales, de los seres humanos, pero los grandes derechos de las otras personas que no son humanas no se afectan. Entonces, cuando uno ve todo ese panorama, creo yo que la lucha contra la pandemia ya comienza a pasar a segundo plano y vemos que el rumbo, la ruta que está llevando el Perú es la historia natural de la enfermedad. Avanzamos a la inmunidad de rebaño y el ejemplo más claro ha sido Iquitos, que fue el ensayo mayor, donde ahí se ha llegado prácticamente a la inmunidad de rebaño y se está esperando que las cosas pasen por sí solas hasta el final. Entonces yo tengo una seria reclamo en el sentido también de la forma como se resuelven los conflictos laborales en el sector salud, ¿no? Y a tal punto que en mi último artículo he señalado cómo es el diálogo, ¿no? Y ahí se nota con claridad que diálogo no existe. Lo que hay es simplemente plantear que el problema de la salud en el país, ¿no?, se debe a que los médicos son tan irresponsables e inconscientes, ¿no?, que no logran comprender que una pandemia no se hace protestas y en consecuencia deberían estar sumisos y callados, y como ustedes saben la mortalidad de médicos ya es alta, y no decir nada. Yo creo que esa es la lectura que veo yo en esta circunstancia. ¿Y hacia dónde vamos? Porque usted ha enumerado una serie de hechos, ¿no? Y todos, de una u otra manera, han tenido normativa, todos han sido anuncios, y hasta el momento estamos viendo a la luz de los resultados, nada se cumple, ¿no? Pero usted también ha enfatizado, ¿qué estamos esperando? ¿Llegar a esta inmunidad de rebaño? ¿Es lo que usted más o menos percibe? Eso es un poco, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, ¿es lo que está esperando el gobierno? Sí, yo creo que sí, porque Pero eso es sumamente peligroso, ¿no? Para un país que, como en la situación que nos encontramos, ¿o me equivoco? Sí, es sumamente peligroso, porque dada la debilidad del sistema sanitario nuestro, sí, no es posible que todos los ciudadanos lleguen a los hospitales y reciban atención. Y hemos observado el último periodo cómo ya eso ya no es noticia. Ya no es noticia que la gente que esté peleando por una cama UCI, ya no es noticia. Se da por descontado que eso es natural. Ya no es noticia tampoco que la gente esté esperando en su casa que lo vayan a visitar los médicos. Qué buen apunte que usted hace, porque hasta hace 2 meses algunos medios de comunicación se preocupaban por la situación de los hospitales, la carencia de infraestructura, no teníamos médicos, no hay oxígeno, no hay medicamentos, etcétera, etcétera. Ahora eso no es noticia. Más noticia significa la nota policial, la nota de quién toma un trago, quién se reúne, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema central no se ha visto a lo largo de esta pandemia, ¿no? Mire usted, a tal punto que la noticia del día de ayer ha sido la designación de Vicente Ceballos, del ex premier Vicente Ceballos en la OEA, que dicho de paso tiene una misión muy importante que es cautelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque obviamente eso va de la mano con el Tribunal Constitucional Peruano. Y lo que está ocurriendo en la política peruana va a ser que es el Tribunal Constitucional Peruano es ahora el tema de fondo en este conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y en consecuencia, ahí es un foco, pero no es la noticia, ¿no? El tema que sigue siendo la muerte de muchos compatriotas nuestros
la escasez que hay de recursos y suministros en los hospitales, que era noticia cotidiana hasta hace poco, ¿no? Y ahora ya se ha normalizado la muerte, se ha normalizado la pandemia. Y eso es lamentable. Y en ese escenario ya hay un culpable. ¿Cómo es posible que los médicos y los trabajadores de salud hagan una paralización en esta circunstancia? Que eso de paso es una paralización nominal, ¿eh? Porque no han dejado de atender. Es una paralización, como se dice, mediática, para decir a la gente, oiga señor, mírenos, no nos están dando lo que necesitamos. Ni aún ese gesto es tomado en cuenta. En consecuencia, yo creo que lejos de ir a la solución del problema de la pandemia, creo que se está agravando la solución por otro motivo esencial. Sigue rota la cadena de mando en el Ministerio de Salud. Como usted sabe, como ya lo he planteado varias veces, dentro del Ministerio de Salud hay toda una cadena de mando que debería estar en funcionamiento desde el nivel central hasta las regiones, hasta los centros de salud y en las postas de los centros a nivel nacional. Pero sigue roto, eso no se ha recompuesto. Y yo me temo que eso no se recomponga por el periodo electoral, porque dicho de paso, son las autoridades locales y los gobernadores regionales que tienen una activa acción en estas elecciones que se vienen. Entonces, a mí me preocupa muchísimo esa situación, porque eso va a restarle capacidad de respuesta al sector salud. Ahora, doctor Cuba, es ineludible quizás para nosotros que estamos en este tema del manejo y del trabajo de comunicación, vincular algunos temas que aparecen en el escenario social, político, económico y ahora sanitario, que ha cobrado la vigencia que tenemos a raíz de la pandemia. Por eso quisiera preguntarle, usted como un observador de esta situación, hemos visto una encuesta que se ha publicado en esta semana y se le ha dado cierto desarrollo, ¿no? En lo cual a veces muchos nos escriben a través de nuestras redes sociales, nos preguntan, dicen, ¿cómo entendemos esta encuesta si estamos en la situación que estamos como país y que la gente, según lo que dice ese sondeo, apoye en más de 60% al presidente, pondere las medidas que se están tomando y sencillamente como si estaríamos en un gran logro? ¿Cómo sustentar esa apreciación frente a una realidad que nosotros estamos viendo y recogiendo, por ejemplo, de las provincias, recogiendo de las regiones? Ahí creo que no se condice una cosa con otra. ¿Cómo aprecia usted esto? Mire, yo le agregaría un condimento más a lo que usted plantea. En una encuesta reciente, anterior a la que usted menciona, se señala también de que el presidente de la República, si candidateara, tenía más del 15% de aprobación. También eso. Entonces yo ahí veo una situación muy complicada en el análisis, porque aquí tendríamos que partir primero de los supuestos de las preguntas. O sea, tendríamos que ir más atrás de la lectura de las cifras. Deberíamos preguntarnos, ¿por qué preguntas eso? ¿Por qué no preguntas lo que la gente necesita? ¿Por qué te vas a los supuestos? Contraviniendo la ley. Porque exacto. La ley dice que no puede candidatear. Claro. Sin embargo, preguntas eso. Y luego concluyes algo más interesante. Que la siguiente semana dices que tiene un 60% de aprobación como están manejando las cosas. Y luego designas a Vicente Ceballos como representante del Perú ante la OEA. Porque va a haber una interpretación jurídica de esa sea candidatura o no sea candidatura, o por lo menos en el tema, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional juega un rol ahora muy importante en la política nacional, porque no solamente se permite lo que dice la Constitución, derogar normas, porque tiene una situación negativa, tú derogas nada más, sino que ahora hasta propone qué hay que hacer. Es prácticamente ya legisla en modo positivo. Entonces, esa interpretación
va a desnaturalizar totalmente la relación de los poderes en el país, va a desorganizar en el sentido de dónde está el peso del poder político, y como vamos a observar por lo que usted señala, por la encuesta que usted plantea, hay todo un sistema de trabajo de crear una realidad, ¿no? Que la población sienta que ya es inevitable, pues como están las cosas, no hay otra acción, y que como tal lo está haciendo bien, ¿no? Lo está haciendo bien. Y aquí yo quiero resaltar también en el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Para los funcionarios del ministerio, eso es una percepción, eso no es una realidad. Entonces, estamos yendo a lo que siempre ocurre, ¿no? La exigencia, ¿cuál ha sido la exigencia de 2 semanas atrás de los medios de comunicación? Que no hay transparencia en la información, que la información no llega al ciudadano, que falta comunicar, que es necesario que la pandemia se comunique, que no se dan las medidas adecuadas porque la gente no conoce. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que se le ha transferido fondos ya para el pago de estos medios de comunicación. O sea, todo va en un círculo, y ya la pandemia es el pretexto. Ya la pandemia no es el objetivo central del gobierno, sino es el pretexto. Y eso es lo que he señalado con mucha preocupación, de que ya vamos a aceptar como anécdota la pandemia, y vamos a aceptar que vamos a la historia natural de la enfermedad, y el caso Iquitos ya no va a ser el caso Iquitos, va a ser el caso Perú. Ahora, obviamente, una justamente haciendo alusión a esa misma fuente de información que le mencionaba como la encuesta, ahí justamente hay una pregunta, ¿no? Y que la respuesta es en porcentajes. Y según la encuestadora, ¿no? Dice que el 73% precisamente de la población está pidiendo un poco más de manera desesperada, le agregaríamos nosotros este calificativo, un plan de comunicación, ¿no? Que se comunique respecto a cómo debe comportarse la población durante la pandemia. Entonces, tomando lo que usted dice, entonces estamos agarrando, ¿no?, a la pandemia como un medio para un fin político específicamente. Es así como lo entendemos de lo que usted nos plantea. Entonces, ya se anunció 140 millones, ¿no? Más o menos un cálculo que se está dando, ¿no?, que ha circulado ya en los medios, para concretar este plan de comunicaciones. ¿Qué nos van a decir en ese plan? Según su apreciación, doctor Cuba, ¿qué cosa nos debería decir ese plan? El hecho ya está, el ministro ya lo anunció ayer, el premier, y que van a contratar artistas y van a contratar los talentos que tenemos, no sé, de las personalidades de la farándula, para que nos comuniquen y nos transmitan y nos motiven, ¿no?, al cumplimiento de las medidas que está implementando el gobierno para mitigar la pandemia. En todo caso, si eso está así, ¿qué cosas es lo que nos deberían de comunicar? ¿Qué cosas nos van a decir de lo que ya no sabemos? Mire, yo tengo aquí dudas, muchas dudas. En primer lugar, estamos en un periodo electoral y el Estado no puede gastar en publicidad. Entonces, ese es un primer tema. Segundo, el mensaje que requiere la población es en la comunidad. No son mensajes masivos. Eso se ha hecho y se hace, pero no tiene impacto. Para que el mensaje tenga impacto, tiene que ser un mensaje local en su establecimiento de salud, con sistemas de comunicación que manejan muy bien los profesionales de la salud en la comunidad para comunicar las enfermedades. Ese es un manejo persistente y consistente que tiene que ver con el enfoque comunitario y el fortalecimiento del primer nivel de atención. Ahí es el mensaje de fondo. Ahora, puede ir un acompañamiento en un mensaje nacional, cierto, pero tiene que ser totalmente apolítico, totalmente aséptico a la campaña electoral, y tiene que ser con mucha propiedad. Y yo creo que ahí está el tema de fondo. Cómo este momento, a pesar de que hay una prohibición de que ya cuando ya estamos en una campaña electoral y ya se convocaron elecciones, el Ejecutivo tiene limitaciones
severas para contratar publicidad. Entonces, ahí es el problema de fondo. Y yo sí quiero expresar mi preocupación. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es el mensaje local. Se necesita el mensaje en los comunicaciones, educación. No solamente es publicidad. Hay que poner aquí el énfasis, sobre todo, en la educación y la comunicación y el cambio de comportamiento, pero con hechos concretos en el nivel local. Y ese tema a mí me preocupa muchísimo. Por otro lado, es cierto, hay mensajes pequeños, claros, que se tienen que comunicar para reforzar el trabajo comunitario, pero no es al revés. No es que yo deshago el trabajo comunitario y solo hago publicidad nacional. Eso no tiene impacto, ya está demostrado. A la gente tienes que hablarle con su realidad local, al quechohablante en quechua, al señor de las comunidades nativas en su idioma natal, con sus costumbres, a las barriadas con sus problemas en sus barrios. Todo es hecho en el contexto local para que tenga impacto en el cambio de comportamiento del ciudadano. Entonces yo creo que ahí viene el primer tema de fondo, ¿no? Si es que en realidad es la lucha contra la pandemia el objetivo fundamental. Y si es que el gobierno fuera así, también debería aceptar como justos los reclamos de los servidores de salud, que finalmente ha pasado como que no ha ocurrido el tema, porque como es evidente, nadie en su sano juicio puede darse el lujo de abandonar a los pacientes en situación crítica. Y eso es prácticamente simplemente el hecho consumado. Ahí, doctor, hay un tema puntual que quisiéramos también conocer su apreciación, porque hemos hablado, por ejemplo, con el doctor Godofredo Talavera, que es el presidente de la Federación Médica, y lo que nos ha dicho, en conclusión, es que ni siquiera la ministra se ha dignado ni siquiera a recibirlos. Ha mandado funcionarios de línea a conversar con ellos, a que le sigan diciendo lo mismo que ya han escuchado varias veces y que nunca se cumple. Y por eso que el doctor Godofredo Talavera, y ahí tenemos la nota en otro portal, dice, bueno, que nos diga de una vez, no va a recibir, va a hablar con nosotros, va a empezar a resolver este problema, para tener las cosas claras, ya no nos estén meciendo más, porque eso tiene que incidir directamente en los resultados del manejo de esta pandemia y en los resultados de otras enfermedades que están avanzando silenciosamente, porque todos estamos mirando este tema del COVID. Y uno de los problemas centrales, por ejemplo, que en el caso de la Amazonía está empezando a generar estragos, nuevamente, por ejemplo, tenemos el dengue, que nadie lo está mirando y que está ocasionando ya muertes en este momento en la Amazonía y que está empezando a desbordar otra vez. Y así, cosas así de esa naturaleza, pero que estamos entretenidos en otros temas, ¿no? En las encuestas, en las derivadas políticas, y no estamos mirando realmente otra vez el tema sanitario, que lo estamos dejando allí, ¿no? Y como usted dice, se está tomando como medio para un fin determinado, un fin político. Ahora, en medio de esto, también queremos hacer una acotación, doctor. Por ejemplo, cuando se inició el programa Aprendo en Casa, no sé a quién se le ocurrió sustituir a los docentes por actores para que empiecen a dictar, a hacer las clases que se proyectaban a través de las imágenes, a través de las radios, a los estudiantes que están en la modalidad de educación a distancia. En este caso, por ejemplo, estamos viendo casi el mismo fenómeno que se quiere manejar y que anunció ayer el Premier: poner actores, ¿no?, a que empiecen supuestamente a comunicar a la población, ¿no? Y no sé si en realidad van a calar bien en el mensaje que quieren dar, pero los mensajes reales que están diciendo los médicos y que son los actores centrales de este tema, en el sentido, oye, aquí no hay mucho que hablar, aquí pon los implementos de seguridad a los médicos, pon más medicamentos en los hospitales, ¿no? Vamos a usar implementos de bioseguridad adecuados, ¿no? Y con eso, bien pertrechados, nosotros podemos salir a las comunidades a decirles a la población, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto, vamos a fortalecer las postas médicas, vamos a fortalecer los centros de salud, que supuestamente ese es el primer el primer nivel de atención que tanto se habla, pero que en la práctica, según lo que nos informan, no funciona. Mire, yo creo que la principal responsabilidad de todo esto es el enfoque.
El enfoque que lleva es un enfoque hospitalario, militar y policial. Entonces, en ese tema, ya el trabajo comunitario, el trabajo de hablar de la comunidad, hacer cambio de estilos saludables, de educación, información en la comunidad, dar recursos al Ministerio de Salud para que los centros y puestos de salud hagan la publicidad correspondiente, la información, la comunicación. Eso no va a existir, porque el enfoque no ve, ni siquiera sabe que existe eso. El enfoque simplemente es decir, señores, a los hospitales, bueno, le vamos a dar acá, lo otro, pero ni siquiera resuelven el tema fundamental del suministro. ¿Cuál es el enfoque fundamental? La cuarentena, el aislamiento obligatorio, la zona de emergencia. Esto es, ¿por qué? Porque estamos invisibilizando la pandemia, la estamos pasando a un segundo plano, inclusive ya en los medios de comunicación pasan a un segundo plano, y se está sobreponiendo ante esto, se ha normalizado la pandemia, y está sobreponiendo ante esto los problemas políticos del país. Ya estamos vemos cómo se van moviendo las fichas en el tablero político nacional, y vemos que ya los comentarios son unos en defensa acérrima del actual Tribunal Constitucional, otros en que ya hay que reformar, hay que cambiar, hay que elegir a los del Tribunal Constitucional, otros le restan autoridad moral al Congreso actual para que elija a los miembros del Tribunal Constitucional, otros están viendo pleitos entre diversos sectores. Ya otra vez tenemos el aparato del Estado desorganizado y conflictuado, y ahí salen las encuestas, y ahí sale, como es natural en ese escenario político, salen unas encuestas, sale dinero para publicidad, etcétera, que finalmente nos deja muy perplejos en una pandemia. No estamos remando todos en el sentido de la pandemia, no estamos colocando al ciudadano al centro, no estamos en una situación de suma complejidad en el desempeño del Estado y del gobierno en la lucha contra la pandemia, y nos dicen que vamos bien. Entonces ahí yo creo que hay que tomar en cuenta algunos aspectos que me gustaría decir. Solamente voy a plantear dos aspectos. Uno, que finalmente tenemos que reforzar el primer nivel de atención como dé lugar. Si es posible, con el trabajo voluntario de los profesionales de la salud y de los médicos, tenemos que hacerlo, porque eso evita muertes, y esa es nuestra misión. Y el segundo aspecto que tenemos que hacer es que las diversas fuerzas políticas que realmente son patriotas y quieren a su patria, tienen que contribuir a ese proceso, porque de otra manera no vamos a resolver el problema de la pandemia en nuestro país. Así es. Bien, doctor Herbert Cuba, como siempre, muy agradecido por su participación cada sábado a través de RCR. Muy amable, un abrazo a la distancia. Muy agradecido.